Saludos, queridos hermanos. Es un placer para mí en este momento compartir con ustedes algunos pensamientos bíblicos que podrían sernos de utilidad en estos momentos en los que nos ha tocado vivir. Antes de comenzar a analizar algunos textos bíblicos, quisiera tener una oración para pedir la dirección divina. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por tu amor, por tu cuidado para con nosotros. Ahora, al estudiar algunas porciones de tu palabra, suplicamos tu sabiduría, Dios, y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, el tema para este momento se titula Dios se interesa. ¿Y usted? Es una declaración acompañada de un interrogante, de una pregunta, ¿no? Y está basado en 1 de Pedro 5, 6, 7. Miren, primero, vamos a tener algo bien claro. Vivimos en un mundo donde abundan las tristezas y los problemas. La Biblia nos informa abundantemente sobre esto. En Mateo 24, 6 y 8 encontramos las palabras del Señor informando a sus discípulos que habría quejas y rumores de quejas, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. También habría hambre, pestilencia, terremotos en diversos lugares. Y todo esto indica, hermanos, que mientras dura el pecado, nuestra suerte será afrontar dificultades, problemas, perplejidades, desastres, hambre, pestilencias y enfermedades. De hecho, aunque Dios hizo este mundo perfecto, el pecado hizo su entrada y desde entonces la naturaleza misma quedó maldita y lo que era perfecto llegó a ser imperfecto. En Génesis 3, 14, 19 leemos el relato de cómo fue maldecida la naturaleza. No solamente fue maldecida la serpiente por sobre todos los animales, como dice, sino que también la tierra quedó maldita. Y por eso se le dijo a Adán que comería de ella con tristeza todos los días de su vida. Las espinas y cardos se reprodujeron y en el acto se sembraron las semillas del hambre y la pestilencia, como resultado directo del pecado. La Biblia hace constante mención de pestilencias y desastres, algunas de las cuales fueron usadas por Dios para hablar a su pueblo, como podemos ver en Levítico 25 y versículo 26. El hambre era muy conocida en los tiempos del Antiguo Testamento. Ya en Génesis 12:10 se nos dice que era grande el hambre en la tierra. En el Nuevo Testamento se nos informa de la destrucción de repente que vendrá en forma inesperada cuando estemos pensando en términos de paz y seguridad. Y como un contraste entre ese viejo mundo y la nueva tierra, Isaías nos dice en el capítulo 35, el versículo 10, que huirán la tristeza y el gemido. Note qué interesante. La Biblia nos dice de todas las cosas malas que van a ocurrir por virtud de haber el pecado entrado en el mundo. ¿La? Pestilencia, guerras, enfermedades, sufrimiento y todas esas cosas. Sin embargo, el profeta Isaías, hablándonos acerca de la nueva tierra, nos dice que en la misma la tristeza y el gemido huirán. Quiere decir que ya no existirán allá. Es un contraste de esperanza, un contraste para que nosotros pensemos en las cosas venideras y que no permitamos que de ninguna forma, que aún las vicisitudes, los problemas y las dificultades de esta vida nos hagan perder de vista que nosotros aspiramos a una tierra mejor, a un lugar mejor, en las mansiones celestiales, donde ya no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor. De manera que podemos establecer que nos esperan tristezas y problemas, y esto va a continuar hasta el mismo fin. De cierto modo, esto podría ser una bendición para nosotros en cierta forma, ¿no? Porque no solo nos habla Dios de nuestras tristezas y problemas, sino que también se nos presenta la oportunidad de ayudar a los que experimentan estas tristezas y dificultades. Y al hacerlo, nosotros mismos, hermanos, seremos ricamente bendecidos. Como segundo punto, yo quiero tratar el hecho de que Dios se aflige por nuestros dolores y se conmueve también por nuestras tristezas. Hay muchos versículos en la Biblia que lo demuestran. En el mismo libro de Isaías 14:3 leemos:
y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. En Isaías 51:11 dice que el dolor y el gemido huirán. Y en Isaías 53:4 dice que llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En Hebreos 5:12 nos describe a nuestro sumo sacerdote paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y en Lucas nuestro Señor cuenta que 5 pajarillos se venden por 2 cuartos, y con todo Dios no se olvida de ellos y nos sigue diciendo que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Por lo tanto, no debemos temer, porque somos de mucho valor, mucho más que cualquier pajarillo. Así que también, hermanos, los invito a Ezequiel 33:11. Nos dice que Dios no tiene placer en la muerte del malvado. En Hebreos 4:15 se nos informa que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y en Juan 3:16 se nos asegura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que nosotros podamos ser redimidos de nuestros pecados. Y en otro ejemplo de esto también lo encontramos en la parábola de la oveja perdida, según fue contada por Jesús. Y era esta parábola contada con el propósito de que entendamos que Él comparte nuestras penas, que Él se acerca a nosotros siempre que nos sentimos deprimidos, que no nos deja solos en el desierto para que suframos las penas de la oscuridad y la noche, y que Él dejó las 99 seguras en el redil y arriesgó su propia vida para venir y estar con nosotros y compartir nuestras tristezas, sentir nuestros dolores, sufrir nuestros desastres, para poderle llegar a ser uno con nosotros, con el fin de socorrernos y ayudarnos en nuestras debilidades. La misma enseñanza se amplía aún más en la parábola del hijo pródigo. Cómo sufría el padre mientras el hijo estaba en un país lejano, malgastando lujuriosamente las riquezas del padre, el gozo de sus derechos como hijo de la familia, la muerte del becerro gordo y la fiesta del regocijo. Todo esto sirve para demostrarnos que Dios sufre nuestros dolores y se conmueve con nuestras tristezas. De hecho, al final del Nuevo Testamento se encuentra una de las preciosas promesas de toda la Biblia, en Apocalipsis 21:14, donde se dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Así que Dios nos ha demostrado en su palabra que Él se interesa por nosotros, que Él sufre con nosotros, que nuestras penas y nuestros temores y nuestros dolores también los sufre junto con nosotros. Y no solamente se queda ahí, sino que Dios estableció un plan para aliviar el sufrimiento. Tan cierto, hermano, como Dios sufre nuestros dolores y se conmueve por nuestras tristezas, lo es que también ha hecho un plan para disminuir nuestros dolores, nuestros sufrimientos y nuestras tristezas. No tenga la menor duda de eso. Desde la fundación del mundo, Dios ha dispuesto que trabajará mediante otros seres humanos para aliviar el dolor y el sufrimiento que son resultado del pecado que ha entrado en el mundo. De hecho, Dios ha elegido deliberadamente trabajar mediante seres humanos en lugar de usar a los ángeles para tratar de salvar lo que se había perdido y aliviar el sufrimiento y las penas de la humanidad. Ahora, esto es importante que lo comprendamos, porque podemos nosotros invertir el tiempo en preocuparnos por nosotros, por las cosas que nos suceden, las cosas que le suceden a los que están alrededor nuestro, y quedarnos solamente en ese punto, no movernos de ahí, ¿verdad? Sin embargo, Dios espera más de nosotros. Dios nos da la bendita oportunidad de ser nosotros colaboradores con Él en el rescate de las almas que sufren y que se pierden y que lamentablemente van al descanso sin esperanza ninguna. Y ahí, pues, entonces nosotros tenemos que dejar ya de estar mirándonos a nosotros mismos y ver cómo nosotros podemos ser agentes liberadores de las penas y angustias de los que están en sufrimiento.
No mirar a nosotros, sino que tener primero la certeza de que esto va a terminar, de que Dios ha establecido un plan y que nosotros somos parte de ese plan. En los días en que el pueblo de Israel vivía, no solo se permitía salvar un buey que se hubiese caído en un pozo, aunque el hecho hubiera ocurrido en sábado, como encontramos en Lucas 14:5, en referencia a Éxodo 23 y 24, donde se menciona que hasta en el caso de que alguien encontrara un animal perdido de un enemigo, debía devolverlo a su dueño. O sea, que el concepto de restauración, el concepto de hacer algo por los otros, siempre estuvo presente en las Sagradas Escrituras y en el antiguo pueblo de Israel. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se llama vez tras vez la atención al cuidado de las viudas y los huérfanos, así como a la responsabilidad que tienen los que están en mejores condiciones financieras de ayudar a los que tienen problemas. Son muchos los versículos que apoyan esto. En Deuteronomio 14:29, hablando de compartir el diezmo después del ciclo de 3 años, el Señor le dijo a Israel que los extranjeros, los huérfanos y las viudas que estuvieran dentro de la puerta debían ser incluidos y comer hasta saciarse. Y en Deuteronomio 24:19, Moisés recordó al pueblo que la gavilla olvidada debía dejarse en el campo para los pobres, los huérfanos y las viudas. Y en el Nuevo Testamento, gran parte del trabajo de la iglesia era cuidar a las viudas y a los pobres, como quedó claramente demostrado por la gran tristeza seguida después por alegría, ¿verdad? Cuando Tabita murió y fue más tarde resucitada por Pedro. Cuando leemos el relato en Hechos 9, se muestra sin duda alguna de que este ministerio de unos a favor de otros en tiempos de tristeza, dificultades y problemas era parte importante del ministerio general de la iglesia. Y Tabita era un ejemplo de eso. Realmente, hermanos, el mismo Dios no podía haberlo enseñado más claramente que cuando lo hizo con la historia del buen samaritano. Al leerla en Lucas 10, 30 al 36, nos damos cuenta que la clave del relato es que, aunque había tantos que practicaban una religión falsa que les permitía pasar por alto al herido y no darse por enterados, ni reaccionar ante la tragedia y el sufrimiento del que había sido dejado sangrante en el camino, la verdadera religión y la verdadera justicia la demostró el buen samaritano, que se detuvo para ayudar a un ser humano que sufría angustia física y mental. Y el mismo Jesús también, hermano. El mismo Jesús se interesó en la gente hambrienta y cansada. Conocemos la maravillosa historia de cuando alimentó a los 5,000. Aquí encontramos a Jesús atendiendo a las necesidades de la gente mientras partía el pan y los peces y los compartía con los que tenían hambre y estaban tan lejos de los lugares donde podían adquirir alimento. 5,000 hombres, además de hombres y niños, satisfacieron su necesidad física porque su Señor se ocupó de ello. Ahora, traigo su atención a ustedes que aún en este milagro encontramos claramente demostrado el plan divino de ayudar a los que sufren mediante otros seres humanos. Jesús pudo haber convertido las piedras en pan y en pescado, y las espinas y los abrojos que crecían en los alrededores también, y los pudo haber convertido en alimento y alimentar a las 5,000 personas sin ningún problema. No era mayor el milagro de convertir esos panes y pescados en alimento para todos que convertir las cosas inanimadas que los rodeaban en comida abundante. Pero en Juan 6:9 encontramos que Jesús, en vez de tomar las cosas inanimadas que los rodeaban, preguntó si alguien tenía algún alimento para que ese alguien tuviera la oportunidad de servir a sus semejantes, aunque Jesús lo multiplicara con el fin de que todos quedaran satisfechos. De hecho, ya Andrés, hermano de Simón Pedro, había encontrado al muchacho y dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Y Jesús tomó esa pequeña ofrenda de este muchacho, la bendijo, se multiplicó y alcanzó para alimentar suficientemente a todos los que estaban sentados, y sobraron 12 cestas. Cuando el Señor estaba, hermano, realizando este milagro, estaba dándonos un ejemplo de cómo nosotros podemos ser también instrumentos de Él en el consuelo, en el alivio
y en la predicación del mensaje también, el mensaje de salvación a las almas. Este joven, Dios no necesitaba de él, pero Dios permitió que llegase allí para que Jesucristo hiciese a través de lo que este joven llevaba, de la poca comida que tenía, Dios hizo un milagro. Dios quiere utilizarte a ti y a mí, con lo poco o mucho que tengamos, para a través de nosotros también manifestarse y hacer milagros y servir de ayuda y servir de alivio para aquellos que necesitan, hermano. Cuando el Señor estaba hablando de la separación de las ovejas y los cabritos, en Mateo 24-25, y de la prueba decisiva para distinguir a sus verdaderos seguidores de los que solo le seguían de nombre, es interesante notar que la base de la separación, las características de los que eran sus verdaderos seguidores, tenía que ver más con las ayudas prácticas dadas a los necesitados que con los otros requisitos de la ley de Dios. Escuchen cómo dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora viene lo interesante: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hermano, aunque las ovejas no podían identificar las veces que habían hecho eso para el Señor, se ve por la respuesta del Señor, ¿verdad? En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, que Dios concede mucha importancia a que ayudemos a los que tienen menos que nosotros, a que ayudemos a los que tienen hambre y les demos comida en el momento preciso, a los que tienen sed y no tienen que tomar, a que tratemos bien a los extraños, a que ayudemos y visitemos a los enfermos, etcétera, 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 hermano. Estas ayudas prácticas son las que diferencian a los que se clasifican como ovejas de los que serán clasificados como cabritos en el gran día del juicio. Esta obra, hermanos, de ayudar a los que tienen menos, a los que tienen menos recursos, menos salud, menos ayuda, para lo que sea, es una obra que debemos hacer a nivel individual y también colectivamente como iglesia. Seremos grandemente bendecidos por ello. Bueno, no olvidemos que los desastres y las hambres, los problemas y los sufrimientos, las pandemias y la muerte estarán con nosotros hasta que Cristo venga. Mientras tú y yo somos llamados a hacer el alivio para los que sufren, un día se nos preguntará como individuos: ¿bebiste hambriento y me alimentaste? ¿Bebiste sediento y me diste de beber? ¿Bebiste extranjero y me recibiste? Cuando estuve enfermo, ¿viniste a mí? Como iglesia también se nos harán esas mismas preguntas un día. Son momentos difíciles en los que vivimos, claro que sí. Vivimos en un mundo donde debemos esperar tristezas y problemas, y esto continuará hasta la venida del Señor. Dos cosas tenemos que tener claro: Dios sufre nuestros dolores y se conmueve ante nuestra tristeza. Pero también tenemos que tener claro que Dios ha dispuesto a trabajar mediante nosotros para aliviar el dolor y el sufrimiento que el pecado ha traído a este mundo. Ha dispuesto que hagamos esto. Y como les dije primero, que lo hagamos como individuo y que lo hagamos colectivamente como iglesia. Dios se interesa en el sufrimiento y el dolor de la humanidad. No hay duda de eso. La pregunta es: ¿y nosotros también nos interesamos en ello? ¿Cuál será nuestra respuesta a esto? Hermano, la gente está preocupada, la gente vive en un estado de locura colectiva, yo digo. Viven con unos grados de ansiedad enormes por este asunto de la pandemia, del virus, del COVID. Además, nosotros somos los llamados a llevarle aliento a las personas. Nosotros somos los llamados a hablarles de que Dios tiene preparado algo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros somos los llamados a ir donde aquellos que ya sufren la enfermedad, obviamente siempre con todas las debidas precauciones y con toda la prudencia posible, pero somos llamados a visitar y a llevar aliento. No hay nada que pueda impedir que hagamos eso. Como le digo,
Ser prudente no significa ser inoperante. Seamos prudentes, tomemos las medidas necesarias, pero no dejemos de hacer la obra que tenemos que hacer. No dejemos de llevar aliento a quien lo necesita. No dejemos de tratar de buscar cuáles son las necesidades que puedan haber cerca de nosotros, la gente que conocemos, hermanos de la iglesia. Hermanos, a veces las personas sufren necesidades y no las manifiestan, pero usted tiene que pensar un poquito. Imagínese, si usted sabe que una persona está enferma y que sus planes médicos no cubren mucho, pues miren, usted sabe que puede haber una necesidad económica también, que la persona no manifieste. Usted puede saber también que puede inferir que puede haber una necesidad de compra de alimentos. Si usted sabe que la persona perdió su trabajo, no tiene que decirle usted que no tiene dinero para hacer la compra, que lo que le llega de desempleo u otras ayudas no es suficiente. Usted sea receptivo a las necesidades que puedan haber, hermano, y en la manera en que pueda, en la manera en que sea posible, con las bendiciones que el cielo le ha dado, trata usted de suplir. Trata usted de suplir las necesidades de todo el que usted pueda. Que Dios nos bendiga, hermano, y que nosotros podamos ser realmente portadores de paz, esperanza y de la fe que tanta falta está haciendo en nuestro mundo, pero que también seamos nosotros los que podamos ser portadores de la alegría, embajadores del cielo, portadores de ayuda y portadores solo de consuelo a todos aquellos que en estos momentos puedan estarlo necesitando. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos nosotros aceptar esa tarea. Que de nuevo oremos para que Dios nos dirija y que podamos nosotros cumplirla. Terminemos con una oración. Dios que estás en los cielos, guíanos, ilumínanos, ilústranos, Señor, para que podamos ser agentes tuyos, no solamente en la ganancia de almas, Dios, sino también agentes tuyos para llevar consuelo, alegría y paz, palabras de amor a aquellos que necesitan de ti. Dios, ayúdanos a que seamos nosotros la sal de la tierra, que donde quiera que estemos podamos nosotros representarte digna y correctamente. Que veamos en cada persona, Señor, al prójimo que necesita de nosotros y que nos convertamos todos en buenos samaritanos para honra y gloria de tu nombre. En el nombre y por los méritos de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.